Este 28 de mayo, el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos desarrolló la audiencia de cierre de investigación en un caso que se ha transformado en un verdadero hito legal en nuestro país, en el comienzo del fin de un proceso que además se remonta a mayo de 2023. Ese mes, a través del Instituto Antártico Chileno, una científica francesa denunció haber sido agredida sexualmente por su colega mientras compartían una carpa en el campamento base de la Expedición Científica Antártica número 55, organizada en 2019. Esta acusación fue asumida por el Ministerio Público, dando inicio a una investigación liderada por el fiscal regional de Magallanes y el que derivó en la formalización del biólogo Jorge Gallardo Cerda de agosto de 2024 por el delito de violación. Queremos saber cuáles son exactamente los principales aspectos que ha generado este caso, sobre todo por tratarse de un lugar muy remoto, donde según la investigación hasta ahora, ¿no es cierto?, este es el testimonio de una mujer entonces de 31 años, una científica francesa, que dice haber sido abordada por este chileno, además colega, mientras ella se encontraba durmiendo o dentro de su saco de dormir. Y vamos a tomar contacto a esta hora con la profesora titular de la Universidad Católica de Temuco. Ella es ecóloga experta en ecosistemas antárticos y además dirige el colectivo de mujeres antárticas que agrupa a todas las que hacen actividades en la Antártica e incluye estudiantes, investigadoras y otras mujeres. Hablamos de Angélica Casanova. Angélica, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación también, Mirna. Un gusto. Ay, gracias, Angélica. Angélica, quiero tratar de comprender, primero tratemos de entender de qué caso estamos hablando, describir más o menos qué es lo que denuncia esta científica francesa. En particular, tengo que decirte que lo que se denuncia es una violación en la Antártica. Ocurrió el año 2023 en una de las expediciones científicas del Instituto Antártico Chileno. También tengo que contarte que yo también estaba esa vez en el buque y conozco al colega Gallardo. ¿Ya? eh, y que efectivamente nosotros nos enteramos por la prensa de esta situación, ¿ya? El año pasado, previo a la conferencia Antártica Internacional en Pucón, que se realizó por primera vez en Chile, nosotros nos enteramos por la prensa de esta situación y la verdad es que a todas nosotros nos chocó bastante y muchas de las colegas antárticas que han tenido algún nivel de acoso sexual, laboral o han sufrido algún tipo de violencia en la Antártica también han sufrido, ¿no es cierto?, con esta información, con esta noticia, ¿ya? Eso me hace Nosotros no pensar, tenemos perdón, todos los detalles particulares, perdón. ya, perfecto. Angélica, disculpa, te interrumpo solo para entender lo siguiente. Me hace pensar lo que tú señalas, que este no sería un hecho aislado. Exacto. Ya, nosotros tenemos en el grupo de mujeres informaciones de otras situaciones de acoso sexual o situaciones similares de parte de esta persona también, que no están siendo investigadas y que no han sido denunciadas. ¿Ya? Nosotros sabemos eso. Y cuando se da esta situación, bueno, las mujeres obviamente nos sentimos bastante afectadas. Muchas mujeres que han tenido algún tipo de situación de acoso o violencia en la Antártica, ya sea con esta persona o con otras personas, también se sienten vulnerables, ¿no? Todas nos sentimos de alguna forma vulnerables y en ese sentido lo primero que hicimos fue reunirnos en el marco de esta reunión, porque justamente estábamos presentes y nos juntamos a conversar estas situaciones donde habían estudiantes, investigadoras o investigadoras senior como yo, por ejemplo, que llevo muchos años viajando a la Antártica. Ahora, ¿qué características? Porque esto es muy grave, por cierto, en cualquier lugar del mundo, sin duda, pero ¿por qué tiene, dirías tú, características que lo hacen aún más complejo en la Antártica? Mira, en la Antártica se hace más complejo porque tú no tienes redes de apoyo.
porque como mujer o como minoría estás expuesto, digamos, a un Mm. ambiente que ya en lo climático es hostil. Tú no conoces a la gente con la que vas a compartir y nosotros en el ambiente científico tenemos cierto tipo de relaciones que funcionan, digamos, con ciertos parámetros porque estamos acostumbrados a salir a terreno, trabajamos en carpa, eso no es anormal para nosotros, pero se dan ciertas situaciones en Antártica que abren este tipo de posibilidades y donde tú como mujer o como minoría no tienes posibilidades de recibir un amparo, una protección. Entonces, nosotros lo encontramos bastante riesgoso hoy día, y yo te digo honestamente, yo como mujer científica antártica promuevo mucho la ciencia antártica y promuevo además que entren mujeres a la ciencia antártica y que vayan a la Antártica, pero también he recibido comentarios y opiniones de algunas estudiantes jóvenes que me dicen, pero es que me da miedo, o estudiantes que han tenido algún tipo de violencia de este tipo en Antártica que me dicen literalmente no voy nunca más. Entonces, es un tema súper relevante, es un tema que hoy día, con el número de mujeres que está yendo a la Antártica, tiene que abordarse. Y que digo, de paso, ¿no es cierto?, que el Instituto Antártico ha hecho algunos procedimientos para poder abordarlo, aunque siguen habiendo un montón de temas ahí que tenemos que mejorar. Uf, claro. Angélica, estoy muy impactada con con el relato que nos haces, porque yo creo que este es un tema muy poco conocido en nuestro país. O sea, si tú me preguntas, yo ya habíamos entrevistado el año pasado, pero es como resultado de este caso. Pero uno no se imaginaría, claro, que situaciones así puedan ocurrir donde las mujeres, como bien dices tú, están súper indefensas porque estás en medio de la nada. Eso fue lo que habría ocurrido en este caso con esta joven científica francesa de 31 años. Pensamos que sí, no tenemos todos los detalles, yo nunca conversé con ella, no la conozco, pero pensamos Ya. que sí, que eso hace más vulnerable la situación de las mujeres. Y yo te digo, estamos en un ambiente de hombres donde nosotras como Mm. mujeres somos frecuentemente discriminadas. Hay hoy día protocolos de parte del INAH, inducciones de parte del INAH, hay hoy día a Del nivel de Instituto país, ¿no es Antártico estamos cierto?, hablando. ley sí, del Instituto Antártico, pero también a nivel país tenemos Mm. leyes que Claro. protegen a las mujeres, pero en la práctica, en ambientes aislados, extremos, se da mucho que la predominancia es de hombres, por lo tanto, uno como mujer se ve en situaciones de discriminación de género. ¿Ya? O sea, partiendo por ahí, tú te encuentras en esta situación. También se da que, por ejemplo, estudiantes que son más jóvenes, ¿no es cierto? Yo he llevado estudiantes de 21 años a la Antártica que podrían ser hijas, ¿no es cierto?, de algunos de los logísticos, de los operadores en Antártica, y que existen estos entre paternalismo, cosas medias raras que se dan, ¿no es cierto? Y que uno empieza a sentirse incómoda. Yo personalmente también he Oh. estado en situaciones en que ha habido acoso sexual y he tenido que intervenir defendiendo estudiantes, ¿ya? O sea, Eso se da en un claro. ambiente donde hay hombres, ya sea de las Fuerzas Armadas, del Instituto Antártico o de otros operadores logísticos. Y eso no Ya, solo se da en ahora, Chile, sino que se da en Sudáfrica, se da en Estados Unidos y se da en el Polar Stern de Alemania. O sea, eso ocurre. ya. Ahora, tú de todas maneras mencionaste específicamente el caso de la persona que aparece sindicada, el biólogo Jorge Gallardo, ¿no es cierto?, que aparece sindicado como la persona que habría cometido el delito de violación. Esto es parte de una investigación que se acaba de cerrar, o sea, hoy día es una audiencia, ¿no es cierto?, para el cierre de la investigación, pero lo concreto es que tú decías que había otros casos relacionados con él. Sí, ¿Qué casos? ¿De qué estamos hablando? nosotros ¿Qué no tipo de podemos, acusaciones? nosotros no podemos por un tema de confidencialidad y de protección a las víctimas, no podemos hablar de eso, eso lo tienen que hacer las propias víctimas. Yo sé, Perfecto, conocemos ya. casos de víctimas que han estado en tratamiento psicológico por este tipo de acoso, ¿ya? Si Pero las de esta víctimas, persona, pero de esta persona, sí, de esta persona.
Correcto. Entonces, Eso es, también ya. tenemos, sí, 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 es que es grave la situación, ¿me entiendes? Entonces, nosotros creo que en este contexto, lo importante aquí es cómo nosotros vamos a ir trabajando este tipo de situaciones, porque me entiendes que esta persona también estuvo, si no me equivoco, el 2024, sí, el 2024 en la Antártica, y uno se encuentra con esta persona y tú no sabes todos estos antecedentes, ¿ya? Estas situaciones se llevan desde antes y habían conocimiento de algunas partes de que esto ocurría. Ahora, de lo que tú Entonces, señalas, sí, solamente permíteme hacerte una pregunta, Angélica. sí, Conversamos hasta ahora con Angélica Casanova, profesora titular de la Universidad Católica de Temuco, experta en ecosistemas antárticos y directora del colectivo de mujeres antárticas. Te quiero preguntar, Angélica, lo siguiente. De acuerdo a lo que tú señalas, la Antártica no es un lugar seguro hoy día para las científicas de cualquier nacionalidad, partiendo por las chilenas. exacto. Puedo decírtelo porque mira, si uno mira hoy día, a pesar de los protocolos, a pesar de la inducción que hace el Instituto Antártico Chileno, hay personas que este mismo año han entrado a la Antártica que no necesariamente son del Instituto Antártico y que tampoco son investigadores, pero que son trabajadores que entran a la Antártica y que ejercen violencia, acoso sexual y todo eso. ¿Ya? O sea, lo Entonces menos el aquí hay acoso. una situación, exacto. Y hay, este Tremendo. año han habido, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa con los Entonces protocolos? ¿No se activan? se activan, pero cuando ya ocurren las cosas. Tenemos un problema que se da de acoso sexual o de acoso laboral o de maltrato en situaciones de personal que entra a contrata a la Antártica, ¿ya? Y eso se está dando hace harto rato, hace mucho tiempo en las expediciones, y hay colegas que han sido amedrentadas por estos personajes que llegan a la Antártica, que son contratados por la estación, ¿no es cierto? 3 meses, 2 meses, y que como no Ujú. pertenecen a INASH, no son legalmente sumariados, es decir, no se aplican sanciones Entiendo. reales. Incluso muchas de estas personas trabajan en la Antártica a honorarios y luego de ejercer todo este maltrato se denuncia y a lo más la sanción es sacarlo de la Antártica. Pero eso no queda, no se Claro. traduce en una denuncia porque esa persona no tiene como un, digamos, no es Mm. funcionario público, no es investigador de Claro. una universidad, entonces tú no lo puedes, ¿a dónde llegas? Vas a decir, ¿sabe qué, señor carabinero, me pasó esto en la Antártica? Como que nadie no tienes, de alguna forma existe un vacío legal, Eso te iba a preguntar, tengo la porque impresión. ¿qué ha pasado, por ejemplo, con aquellos que son parte de, ya sea del instituto o de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que hayan podido estar eventualmente involucrados en hechos como este, ¿han sido sumariados? O sea, yo no sé si han sido sumariados. Mira, yo personalmente estuve en un caso donde yo defendí a una Ya, estudiante con otra colega, que nosotros por ya, casualidad estábamos en la situación y observamos la situación e intervenimos. ya. Y en ese caso se trataba de una persona de las Fuerzas Armadas. Entonces el instituto, nosotros denunciamos a nuestro jefe de base informó al Instituto Antártico Chileno inmediatamente, nos comunicamos entre todos y lo que se hizo el instituto fue informar a la Fuerza Armada y las Fuerzas Armadas hicieron su parte con esta persona y al final la tuvieron que sacar porque la persona además trató de acercarse a la víctima, fue muy desagradable. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a insistirle al Instituto Antártico que hubieran protocolos, que había que tener este tipo de prevención. Y de alguna forma Por INASH se ha ido supuesto. haciendo parte, ha ido tratando de hacerlo, ¿no es cierto? Pero Ujú. tenemos el problema de que hay ciertos vacíos, ¿ya? O sea, ocurre, por ejemplo, que hay maltrato laboral o hay acoso sexual o acoso laboral de parte de jefes de base, jefes logísticos, personal logístico o incluso podría ocurrir desde líderes de grupos de investigación. Pero ¿quién en ese Completamente. espacio hace esta parte, ¿no? O sea, tú puedes denunciar, pero Exacto. ¿hasta dónde llega la sanción? Es que eso es muy importante. Angélica, para todos los que no sabemos, que no hemos estado jamás en la Antártica, mi pregunta es, ¿cómo son estas expediciones y cómo, si tú tienes antecedentes de cómo fue
¿qué características tuvo la expedición donde habrían ocurrido los hechos que denuncia la científica francesa, ¿no? De violación. Mira, los antecedentes que yo tengo es que era parte de una expedición de un grupo de investigadores de la Universidad de Talca, que estaba liderada por un colega de la universidad, por otro colega, y ella era estudiante Ya, de este colega, estudiante de doctorado. Esa es la información que yo tengo. ya. Y que esta situación ocurrió en campamento, después ellos volvieron y esta persona, bueno, eso también se leía en la prensa, ¿no? Que, porque nosotros no tenemos contacto con la víctima, esta persona, Mm. según lo que dice la prensa, habría informado a su profesor tutor y esta persona abandonó su trabajo de doctorado en Chile. Ahora, Imagínate. nosotros lo que sabemos es que después ella terminó en tratamiento psicológico y hasta que logró recuperarse pudo hacer esta acción que era denunciar ante el Instituto Antártico Chileno el delito. Claro. Entonces, Ahora, sí, claro, lo que ocurre ahí es que te pedía que nos describieras cómo son estas expediciones porque quiero saber cuánta gente puede haber, cómo es el procedimiento, por ejemplo, para dormir en las noches. Si tú estás en una expedición fuera de una base, tienes que dormir en la carpa, así entiendo que fueron las cosas, ¿no? ¿Eso es habitual? sí, ¿Cómo son estas expediciones, para entender bien? mira, las expediciones las organizamos de tal manera que normalmente somos 3 personas, mínimo tres Ya. personas, y muchas veces se va con un logístico extra. Nosotras, los que trabajamos, por ejemplo, en base Julio Escudero, vamos de 2 a 3 personas y salimos a terreno y compartimos todos en un espacio común, a pesar de que somos personas que no nos conocemos. Muchos de nosotros no nos conocemos con los otros grupos, no sabemos Ujú. quiénes son y todos terminamos conociéndonos ahí en reuniones que hacemos de trabajo de investigación y compartimos. Eso es el ambiente científico. También nos compartimos con los logísticos que son el apoyo, ¿no es cierto?, de la base, de los cuales hay una parte que es personal del Instituto Antártico y hay otro personal que es a honorarios. Con este personal a honorario es que se dan frecuentemente situaciones de acoso. ¿Ya? O sea, han habido situaciones de acoso. Lo que tú También han decías, habido estos perfecto. problemas con personal del Instituto Antártico. El problema es quién hace la denuncia, quién se atreve a hacer la denuncia. Totalmente, pero yo te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Básicamente, Angélica, porque si hay un espacio, por ejemplo, para solo para las mujeres, si hay un baño que sea solo para las mujeres, si hay una sala dentro de las bases, ok, esta es la sala de las mujeres para dormir, pero si se va a una expedición, ¿es normal que puedan dormir en una misma carpa? Te lo pregunto para efectos de los protocolos, ¿cómo se Sí, aplican, no? ¿Un hombre sí, con una mujer? sí. Sí, sí, claro. Claro, es normal y es normal sobre todo si son colegas, porque uno cuando tiene colegas con los que trabaja, con los que estudias, con los que estás diariamente trabajando, hay bastante Mm, sintonía en sentido de que lo puedes hacer, digamos, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros nos vamos en los buques también y ahí en los buques, por ejemplo, están más separados, hombres y mujeres están más separados, pero nosotros en general, eso ocurre también acá en Chile, digamos, en el continente, uno sale a terreno y uno está dispuesto a dormir con otro en una habitación, eso no te genera tanto ruido, ¿ya? Porque lo ya, haces y lo has hecho antes también, ¿no? Con el mismo grupo, entonces sí existe esta confianza, ¿ya? claro, Pero claro. obviamente también pecamos de ingenuos. También puede Es que pasar por una eso te lo situación digo, ingenua como claro. esta, ¿ya? Exactamente. Y además, perdón, esta persona que está, bueno, que ha sido obviamente formalizado por este delito, quiero entender lo siguiente. Él es un hombre que trabaja o trabajaba, yo no sé si todavía el biólogo Jorge Gallardo sigue trabajando para la Universidad de Talca. ¿Tú tienes esa información? Nosotros sabemos que en este momento está suspendido de sus Ya, actividades en la universidad porque el Instituto Antártico le avisó a la universidad, por lo tanto ellos tenían que tomar una acción en ese correcto. sentido. Pero él sí es investigador. Y lo que a mí Ahora, personalmente me hace más ruido, sí. te digo un punto, es que si el Mm. tutor sabía de esta situación, el tutor de la estudiante francesa sabía esta situación, ¿por qué no se hizo nada? Eso me da todavía vueltas, porque yo, por ejemplo, sé que si un psicólogo sabe de una situación así, tiene que denunciarla. ¿Por qué un tutor
o uno no lo denuncia, eso no, ¿me entiendes? O sea, si yo No, lo supiera, chuta, sin duda. me muero con una situación como esa, o sea, yo honestamente no aguantaría. Claro, es terrible. Ahora, una pregunta también que dice relación con estos casos que son muy complejos, ¿no? Tenemos ni más ni menos que a un subsecretario, un ex subsecretario del Interior acusado de violación, enfrentando un proceso judicial. Y normalmente lo que te dicen, incluso las expertas abogadas con las que me ha tocado conversar, que a veces es muy difícil probar estos casos, ¿no? Y que lamentablemente para las mujeres que han sido víctimas terminan en la impunidad. ¿Tú temes que eso pueda ocurrir en este caso? Bueno, nosotros sabemos que este caso está en juicio, ¿ya? Y que la Fiscalía Mm, acaba de tener una sesión ayer, una audiencia para revisar los antecedentes. Nosotros no tenemos en este momento claro. ningún antecedente real sobre esta situación, de cómo va a terminar. Nos da miedo Mm, de que no podemos asegurarlo, pero la verdad es que como mujeres sí creemos a la víctima, ¿ya? Eso te lo digo honestamente, o sea, cuando tú conoces esta situación en la Antártica y vives esto, tú entiendes a la víctima. Yo digamos, yo siento eso y tengo miedo de que no ocurra la justicia que tiene que ocurrir. Porque imagínate en el caso Monsalve que ocurrió en La Moneda, es difícil demostrar, aunque está en la evidencia, digamos, pero es difícil. o sea, Imagínate es acá. que por lo que te digo, O sea, claro, aquí están las otras porque ¿qué es lo que personas que pasa? estaban cerca, ¿me entiendes? Y sobre todo, si es que pasó tanto tiempo hasta que ella hiciera la denuncia, que tú sabes que el tiempo acá lamentablemente juega en contra de la víctima. ¿Y por qué el tiempo? Porque muchas veces la víctima demora mucho tiempo en aceptar, en reconocer, en lograr procesar todo el impacto que esto le genera en su vida. Y eso es un tema que solamente las Exacto. mujeres lo podemos entender porque muchos hombres no lo entienden derechamente. O sea, y No, quizás este señor, este tutor, a lo mejor le creyó al colega. Anda a saber tú. ¿Ah? O sea, es claro, pero tremendo. Te podía fijas porque preguntarse por qué estamos se en... va su estudiante. Pero por supuesto, y con eso no digo que no tenga responsabilidad. O sea, evidentemente que aquí hay una serie de responsabilidades. Pero lo que te quiero preguntar, ¿tú dirías que a partir de este hecho, Angélica, el Instituto Antártico ha redoblado las políticas, los protocolos? ¿Es más difícil hoy día o no? Porque yo te he escuchado decir que las mujeres están en riesgo aún. Sí, el instituto ha hecho un esfuerzo. De hecho, el instituto este año nos entregó, a ver, déjame ver si lo encuentro, un pequeño documento donde nosotros tenemos incluso a la mano la hoja para poder hacer la denuncia. Lo único malo es que en esa hoja nos dice a dónde tenemos, a quién se la tenemos que entregar, pero eso lo vamos a conversar con el instituto. Lo que nosotros Perfecto. estamos analizando, porque nosotros nos estamos reuniendo con las colegas de este colectivo, cabe decir que este colectivo se armó por este tema, se agruparon las mujeres por este tema, es que tiene que mejorarse y a mí personalmente lo que me preocupa es este vacío legal, ¿ya? Este vacío de que Claro, personas que entran a la Antártica, que no son funcionarios públicos, ¿ya? claro. Que tú los puedes denunciar, que el INAH hace su sumario, porque ellos tienen un procedimiento de investigación y tienen dirección de género, por lo tanto lo hacen y lo hacen bien, pero después no hay sanción a esta persona, Mm, ¿ya? claro. Es decir, se comprueba el hecho, pero como no pertenece y su contrato dura 2 meses, se va. Y me entiendes, queda ahí. Claro. Ese es un Ese es un problema que tema, veo que no claro. sé cómo se tiene que resolver. Uf, Angélica Casanova, profesora titular de la Universidad Católica de Temuco, ecóloga experta en ecosistemas antárticos, directora además del colectivo Mujeres Antárticas. Queremos darte las gracias por traernos este tema, de esperar, ¿no?, que pueda avanzar esta investigación y este proceso judicial para lograr tener la verdad jurídica de lo que aquí realmente ocurrió. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esta oportunidad también para plantearlo. De todas Gracias. maneras.